Gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos toca hablar sobre gobierno abierto y acceso a la información pública. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a ver acerca del gobierno abierto, vamos a entender su conceptualización, vamos a ver los principios del gobierno abierto establecidos por el Open Government Partnership, vamos a ver el proceso de desarrollo de un plan de acción de gobierno abierto, así como las estrategias y mecanismos para el desarrollo de estos planes de acción de gobierno abierto. En una segunda etapa de la presentación, vamos a ver, aterrizando ya un poco al país, vamos a ver el gobierno abierto y el acceso a la información pública en el Perú. Entenderemos el acceso a la información pública, los portales de transparencia estándar, el proceso de acción de gobierno abierto del Perú, propiamente el vigente hasta el 2021, los principios para los datos y el modelo de datos abiertos. Y finalmente, aterrizamos en un gobierno a nivel local, y para ello la publicación sobre cómo hacer un plan de acción de gobierno abierto a nivel local y sobre las experiencias o algunas experiencias de gobierno abierto a nivel local, ¿sí? Entonces damos inicio a la presentación. Esta es la guía. Previo a toda la presentación tenemos un video que lo vamos a compartir para que tengan una idea general de lo que vamos a hablar, ¿no? Que el video que acabamos de ver es realizado por el Open Government Partnership. El Open Government Partnership es una organización a nivel global que promueve el desarrollo del gobierno abierto. Entonces, ¿pero qué es gobierno abierto? Ahí teníamos una definición breve que hacía, ¿no? Transparencia más participación igual rendición de cuentas, ¿no? Y la importancia de poder abrir todo, abrir el Estado, ¿no?
Entonces, en busca de una definición, tenemos que el gobierno abierto se refiere al cambio de paradigma para la gestión pública que atraviesa las instituciones de todos los poderes del Estado, en tanto el mismo sostiene la relación entre la ciudadanía, que debe ser el centro del accionar de la toma de decisiones del quehacer público. Entonces acá tenemos cambio de paradigma, primero, como idea inicial. Segunda idea es que es en todos los poderes del Estado. Y la tercera es que la relación ciudadano y Estado se ve mejorada en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esa idea que surge de Alejandro Nasser, de Fidelity y Tonons, se ve reforzada también con este otro concepto, ¿no? Que dice que es una nueva organización del sector público que abre sus puertas al mundo, coinnova con todos, especialmente con los ciudadanos, y comparte recursos que antes estaban estrechamente vigilados. Aprovecha el poder de la colaboración masiva y rige sus operaciones por el principio de transparencia y se mueve como una instancia aislada, sino como algo nuevo, una organización verdaderamente integrada y en red, ¿no? Ese es el concepto de la OSD. Entonces, tomando estas dos definiciones, podemos decir que un gobierno abierto es un nuevo paradigma de la gestión pública. Un gobierno abierto es aquel que involucra a todos los poderes del Estado, porque Open Government viene del concepto de gobierno abierto, pero es terminología americana. Pero si lo trasladamos a lo que es gobierno en la región, se refiere realmente al Estado. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, no solo hablamos de lo que se abre el Estado desde el lado del Ejecutivo, sino también del Parlamento. Entonces, ahí hablamos de un Parlamento abierto. Si hablamos de justicia, hablamos de una justicia abierta. Los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno también, ¿no? Nacional, regional y local. Entonces, involucra a todo el sector público en sí. Luego, habla de una relación con la ciudadanía que innova con todos y habla de una colaboración masiva. Entonces, esta relación de ciudadano-Estado cambia totalmente a la visión que teníamos antes, que el Estado lo hace todo, ¿no? Ahora el Estado realmente lo hace todo con colaboración de los ciudadanos, con participación de los ciudadanos, con una co-innovación. Innovamos entre el Estado y el ciudadano. Esta lógica de las múltiples partes, los múltiples actores que son parte de la gestión pública, es con lo que viene el gobierno abierto, es lo que inaugura el gobierno abierto. Finalmente, significa abrir este Estado hacia todos los ciudadanos, ¿no? Rige sus operaciones por el principio de transparencia, sí, porque esta iniciativa de gobierno abierto surge con el gobierno de Obama todavía, y la alianza de gobierno abierto surge con Estados Unidos junto con Canadá, Brasil, Australia, que empiezan a promover esto de abrir los estados, abrir los gobiernos, y principalmente surge con la lógica de la transparencia, pero luego va evolucionando y va mucho más allá, ¿no? Tenemos también un gobierno de puertas abiertas a los ciudadanos, que es lo que engloba todo lo que es un gobierno abierto. Entonces, participación, transparencia, apertura, innovación, una nueva relación ciudadano-Estado, un nuevo contrato ciudadano-Estado, es parte de lo que estamos hablando con gobierno abierto. Y finalmente, no es solo gobierno abierto, sino va más allá, que es un Estado abierto. Entonces nos quedamos con el concepto más de Estado abierto que de gobierno abierto, por esta lógica de que son todos los poderes del Estado y son todos los niveles de gobierno. Esto nos lleva a entender cuáles son los principios que promueve el Open Government Partnership. Bueno, el concepto primero que está recogido también dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es que es un gobierno que se abre al escrutinio público, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron y es capaz de responder demandas y necesidades y rendir cuentas de sus acciones y resultados. Eso es lo que dice la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública. También nos dice sobre el rol de los ciudadanos y la sociedad civil, ¿no? Aquí habla de los ciudadanos tengan el espacio y el acceso a información relevante e incomprensible, que se interactúe entre el Estado con el ciudadano y que se haga un proceso de fiscalización del actuar de los servidores públicos por parte de los ciudadanos y participar en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué significa participar en toma de los procesos de decisiones? Que los ciudadanos sean partes de todo el ciclo de la política pública. Un gobierno abierto dice también que es aquel que garantiza y promueve la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y que aprovecha el poder de la tecnología para elevar los niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas. Esto es lo que está estipulado dentro de la Política Nacional de Gestión, Política Nacional de Modernización de Gestión Pública. ¿Y cómo hago eso? Para ello,
se aboca a lo esencial de un proceso de apertura del Estado, un proceso de transparencia, que es la información, que son los datos. Esta información tiene ciertas características, que esta información debe ser accesible, debe ser relevante, debe ser completa, debe ser confiable y debe ser objetiva a lo largo del tiempo. Entonces hay una función del Estado por preservar esa información y que sea accesible, confiable hacia los ciudadanos. Se debe contar con un espacio multiactor que permita la colaboración y la creación de valor público. ¿Qué es el espacio multiactor? Es este espacio que el Estado debe otorgar hacia los ciudadanos para que puedan interactuar con el Estado. Y en ese espacio se va a permitir la colaboración y la creación de valor público. ¿Y qué viene a ser la creación de valor público? La creación de valor público viene a ser todo aquello que el ciudadano le puede dar y el Estado puede dar en mejora de la gestión pública, ¿sí? Valor público es, a diferencia de lo que sería en el sector privado apuesta por generar valor, pero este valor es monetario, ¿sí? Y eso le reditúa ingresos a la empresa. En el Estado, el valor público es poder hacer una mejora que tenga que ver, por ejemplo, con la reducción de tiempos, con promover una mayor participación, con la reducción de costos, ¿sí? Eso es valor público, ¿no? Y eso se identifica en una relación Estado-ciudadano, porque ahí, como el video mencionaba, ¿no? Las soluciones pueden venir de cualquier lado. Si seguimos un modelo anterior al gobierno abierto, las soluciones venían solo del Estado. Entonces, con un gobierno abierto que genera valor público, las soluciones vienen desde el ciudadano, vienen de la empresa, vienen de la sociedad civil organizada, vienen de las universidades y centros de investigación. Entonces, estos grupos de acción que colaboran con el Estado se llama el espacio multiactor, ¿no? Luego, para ello, ¿qué más se requiere? Se requiere liderazgo y voluntad política, así como un esfuerzo de las autoridades políticos y líderes de la sociedad civil y la ciudadanía por promover un gobierno abierto. Promover un gobierno abierto a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Ahora sí vamos a los principios que promueve esta alianza de gobierno abierto para entender un poco más. Entonces, ¿cuáles son los principios que promueve la alianza de gobierno abierto? Uno de los principios es la transparencia. Y la transparencia es la información sobre las actividades y decisiones gubernamentales. Esta debe ser abierta y actualizada, además exhaustiva, y se encuentra disponible al público en el cumplimiento de estándares de datos abiertos, ejemplo, datos legibles o sin procesar. Sobre los datos abiertos, ahorita vamos a ver ejemplos más adelante, pero quedemos con que es que el Estado se abre con la información hacia los ciudadanos, ¿sí? Luego, la rendición de cuentas. Se establecen reglas y normas y mecanismos para que los actores gubernamentales justifiquen sus acciones y respondan críticas o requerimientos y acepten la responsabilidad por omisiones en referente a leyes y compromisos, ¿no? Es la rendición de cuentas desde el funcionario público, del quehacer, del espacio público, de la organización, hacia los ciudadanos. Luego, otro de los principios que establece la alianza es la participación ciudadana. No podemos hacer nada solo con la transparencia, no podemos hacer solo con la rendición de cuentas, sino que también tenemos que promover la participación ciudadana. Que los gobiernos promuevan que los ciudadanos se involucren en el debate público local, ya sea por los presupuestos participativos, por ejemplo, que promuevan insumos y contribuyan con un régimen más innovador, efectivo y receptivo. Es abrir nuevamente el Estado hacia los ciudadanos en todos los niveles del Estado. Luego, un aporte a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la participación es de lo que viene del lado de la tecnología y la innovación. Es una herramienta que sirve para que los gobiernos den importancia de promover a los ciudadanos el acceso abierto a las tecnologías como impulsoras de la innovación y aumentar la capacidad de los ciudadanos a utilizarlas. Entonces, el auge de las redes sociales para interactuar con el Estado, por ejemplo, la generación de plataformas que el Estado brinde hacia los ciudadanos, es un valor importante dentro de la alianza del gobierno abierto. Estos 4 elementos conjugan en sí para poder abrir el Estado, abrir el gobierno, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo insertamos estos principios? ¿Cómo insertamos estos conceptos en la gestión pública, en la gestión del gobierno? Para eso existen los planes de acción de gobierno abierto. Este es el proceso de formulación de un plan de acción de gobierno abierto. Nosotros, para ser parte de esta alianza de gobierno abierto, el Open Government Partnership, tuvimos que establecer nuestro primer plan de acción de gobierno abierto. Vamos a ver cuáles son los planes de acción de gobierno abierto que el Perú ha establecido a lo largo del tiempo, pero acá es cómo es el proceso del plan de acción de gobierno abierto. Primero, consultar a la organización si somos elegibles para hacer un gobierno abierto. Luego, dar nuestra
nuestra intención de ser parte de esta alianza, y el primer paso para ser parte de la alianza es crear un plan de acción. Una vez creado el plan de acción, se deben implementar los compromisos establecidos, ¿sí? Y una vez que se han establecido los compromisos, es un documento que se aprueba oficialmente, hay una autoevaluación del primer año. Para esto los planes de acción duran en 2 años, 2 a 3 años. Y luego del primer año hay un informe de compromiso del IRM. ¿Qué es el IRM? Es el mecanismo de reporte independiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que promovemos el plan de acción de gobierno abierto desde el Estado, pero hay un responsable independiente que no forma parte de este plan de acción, que forma parte del Open Government Partnership y que reporta a un panel de expertos a nivel internacional del Open Government Partnership. Entonces, este agente externo es el que evalúa nuestro desarrollo del plan de acción de gobierno abierto. Entonces, emite un primer informe. Luego se hace una evaluación del progreso del plan de acción de gobierno abierto y hay una autoevaluación del segundo año. O sea, ahora sí nos evaluamos nosotros en un segundo año del desarrollo de nuestro plan de acción de gobierno abierto. Esto termina luego con un informe de fin del término por parte de este agente externo que es el IRM y se formula un siguiente plan de acción. Es decir, es cíclico. Un primer plan de acción 2 años, 3 años y luego surge un segundo plan de acción con nuevos compromisos, con un nuevo plan de acción y durante todo este proceso cíclico hay una participación y co-creación por parte de todos los actores. Este enfoque multiactor está presente en todo el proceso. ¿Y qué temas aborda un plan de acción de gobierno abierto? Pueden abordar distintos temas. Pueden ser los temas de género, los temas de anticorrupción, los temas de gobernanza digital, los temas del desarrollo del espacio cívico. El espacio hoy en día se vuelve, el espacio físico cívico se vuelve hoy un espacio para la libertad de expresión. Este espacio físico cívico pasa a lo digital incluso. Cuando hablamos de justicia, hablamos de una justicia abierta, es decir, que se abran los procesos de justicia hacia la ciudadanía. Cuando hablamos de educación, hablamos de se dé una mayor información y transparencia a la educación. Cuando hablamos de instituciones extractivas, hablamos que los temas de minería, hidrocarburos y todo esto que se generan recursos hacia el Estado también sean abiertos, o sea, en qué se gasta estos recursos de canon, por ejemplo. Cuando hablamos de salud, hablamos de datos abiertos de la salud, y aquí podemos ver, por ejemplo, todo lo que produce el MINSA en cuanto a relación del COVID, ¿no? Entonces los temas pueden ser diversos, lo que aborda un plan de acción de gobierno abierto. Más adelante vamos a ver nuestros planes de acción de gobierno abierto y qué principios han seguido nuestros planes de gobierno abierto. Pero ahora, entonces tenemos este espacio multiactor, tenemos un plan de acción de gobierno abierto a nivel nacional. ¿Y cómo hacemos todo este proceso de co-creación, coparticipación? ¿Cómo lo hacemos? Y hay unas estrategias y mecanismos que se pueden considerar. Y aquí están. Vamos a tener dos elementos importantes. Por un lado, los datos abiertos como una herramienta importante y por otro lado, los procesos abiertos. Profe, no entiendo. Los datos abiertos tienen que ver todo aquello que tiene que ver con el uso, mantenimiento, liberación de la información de los datos hacia los ciudadanos. Y por otro lado, los procesos abiertos tienen que ver con todos los espacios de participación que se le generan al ciudadano desde el Estado. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, crowdfunding, que es fondos de acceso para proyectos, plataformas cívicas que puede brindar el Estado, focus group que se pueden hacer alrededor de la entidad sobre un tema en específico con la participación de distintos ciudadanos o actores importantes, foros abiertos, foros de participación, como e-petition, que es una plataforma para peticiones ciudadanas, crowdsourcing, que va hacia la colaboración abierta, crowdsourcing igual colaboración abierta, que busca que los ciudadanos, organizaciones, sean parte de tareas externas que puede requerir el municipio o alguna entidad pública. Los presupuestos participativos, de hecho, es uno de los modelos más antiguos de participación que se tiene en la región. Surgió en Brasil, luego fueron pasados hacia el Perú y ya tienen buenas prácticas sobre ello. Documentos comentables, el hecho de que se puedan comentar normas o políticas, cogestión, poder otorgar algún espacio de gestión hacia la ciudadanía,
para, por ejemplo, el desarrollo de una biblioteca y se pone en cogestión con alguna organización de la sociedad civil de un determinado lugar. Todos estos dos, por un lado, los datos abiertos y los procesos abiertos, generan un entorno de innovación, un entorno de colaboración. Y eso se da en la suma de innovación abierta, la co-creación y la coproducción. Ya no son solo presupuestos participativos, sino presupuestos abiertos, y hablamos también de contratación abierta. Entonces, ¿dónde lo podemos ver todo esto que nos estás comentando? Todo, tanto los datos abiertos como los procesos abiertos. Aquí vamos a ir a revisar algunas páginas web que ya hacen este tipo de ejercicio para poder aterrizar esto de la teoría que dice sobre estas estrategias y mecanismos en acciones o ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la plataforma que es promovida por la Universidad del Pacífico, plataforma de crowdfunding, ¿no? Cuando alguien desarrolla un proyecto, ¿sí? Una idea de proyecto, como puede ser Educación y Cultura de Trujillo Bicentenario, Oxigena Perú, Alimentación Juntos desde Casa, todos estos son proyectos que están dentro de la plataforma que promueve el crowdfunding, o sea, los fondos concursables de la Universidad del Pacífico, ¿no? Aquí, por ejemplo, fondos recaudados para este proyecto son 1.560. Acá el Oxigenat Perú tiene 17.971 soles, alimentación 485 soles. Entonces, las empresas apuestan por estos proyectos. Esta plataforma lo que hace es permitir identificar los proyectos que se vienen desarrollando. Y para esto se postula, la Universidad del Pacífico tiene todo un proceso y recibe fondos de empresas privadas principalmente que apoyan distintos tipos de proyectos. Ese es un crowdfunding. Y hablamos por eso de Estado abierto porque las soluciones no solo vienen de un solo lugar, que puede ser el Estado, sino también de las empresas. Y por eso es importante estas alianzas empresa-Estado, ¿sí? Luego tenemos una plataforma cívica, como es la plataforma Perú. La plataforma Perú es promovida por la Secretaría de Gobierno Digital, hoy que se llama Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que busca escuchar a la ciudadanía. Acá dice, escuchamos tu propuesta, ¿no? Existe, por ejemplo, acá la Política Nacional de Transformación Digital, y esta política es un documento comentable también, como se mencionaba en una de las soluciones, ¿no? Que tú puedas comentar sobre la política, que tú puedas dar tu opinión. Igual acá, ¿no? La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Ley Agraria también puesta a comentarios. Acá están soluciones como los datos abiertos, que también lo vamos a ver en su momento. Hay el acceso a la información pública con los requerimientos de acceso a la información pública que se hacen hacia las entidades públicas, portales de transparencia que también promueven la transparencia bajo ciertos parámetros. GeoPerú, una plataforma de servicio de datos espaciales, quiere decir de datos georreferenciados. Acá se comparte información sobre propuestas de reforma del sistema de justicia o denuncias de corrupción. Esta es una plataforma cívica que también tiene otros contenidos como datos que nos enlaza a otros espacios como datos abiertos, acceso a la información pública o portales de transparencia, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, tenemos esto, que es una plataforma nacional de datos abiertos, que vamos a volver en su momento, pero esta es la plataforma, es donde se ponen los datos hacia los ciudadanos. Es decir, todo el esfuerzo que el Estado tiene para producir datos debe ser retribuido también con aperturar estos datos. Estos datos se aperturan y ¿quiénes lo usan? Los pueden usar los ciudadanos, lo pueden usar investigadores o lo puede usar el propio Estado para identificar soluciones o tomar decisiones. Entonces, para esto sirve abrir los datos. Vamos a específicamente verificar qué consiste estos datos abiertos y esta plataforma de datos abiertos más adelante, pero ahorita solo lo presento. Luego, tenemos también la plataforma GeoPerú, que es la que les mencioné, que está alimentada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, distintas entidades, ¿no? Es información de tipo georreferenciada. Tenemos la plataforma de sala situacional de COVID, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, son algunas soluciones que se presentan cuando hablamos de datos abiertos, información pública, etcétera, ¿no?
Entonces, ya tenemos el concepto, ya tenemos cómo está recogido dentro de la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, que seguro va a ser actualizada ahora que este nuevo gobierno debe estar trabajando en una Política Nacional de Modernización nueva. Los principios identificados, la importancia de la tecnología, protección, rendición de cuentas, transparencia, el proceso del PAGA, los temas que aborda, estas estrategias y mecanismos, y esto nos lleva a la segunda parte de la exposición, que tiene que ver con las prácticas a nivel país, que un poco ya les hemos mostrado al mostrar estas herramientas de los procesos abiertos y datos abiertos. Y acá tenemos con lo que parte todo, que es el acceso a la información pública, y bajo nuestro régimen normativo, todos los poderes del Estado, los gobiernos regionales y locales, los organismos constitucionales autónomos, entidades, organismos y proyectos y programas del Estado, personas jurídicas están obligadas a brindar información bajo el principio de publicidad. ¿Qué es el principio de publicidad? Es toda información que posee el Estado se presume pública, salvo algunas excepciones. Las excepciones lo tenemos en la cajita de la derecha, cuando sea información secreta, cuando sea información reservada, cuando sea información confidencial. Información secreta, aquello que tenga que ver con seguridad nacional en el ámbito militar o de inteligencia. Información reservada, cuando tenga que ver con información de seguridad ciudadana, relaciones diplomáticas o investigación policial. Información confidencial, que tenga que ver con secreto bancario, con secreto tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil, ¿no? Esas son algunas excepciones. Luego, el Estado tiene la obligación de entregar información que demanden las personas, ¿no? Esto se da a través de los procesos de acceso a la información pública que nosotros podemos presentar a cualquier entidad. Hay sus requisitos, procedimientos para ello. Esto es el portal de transparencia estándar, que es otro espacio para promover la apertura, que se muestran los datos generales de una entidad pública, los documentos de planeamiento y organización, el presupuesto de la entidad pública, los proyectos de inversión, los espacios de participación ciudadana, el personal que labora dentro de una entidad pública, el acceso a la información pública donde puedes hacer estos pedidos de información, los contratos y bienes y servicios de la entidad, actividades oficiales que realiza la entidad y el registro de visitas hacia la entidad. Entonces, este es uno de los espacios para promover la transparencia y el acceso a la información pública. Otros son los portales de datos abiertos, otro es el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado, y otros son los procedimientos de acceso a la información pública. Entonces, todos estos mecanismos también permiten el acceso a la información. Aquí vamos a los principios del gobierno abierto o el desarrollo del gobierno abierto a lo largo del tiempo. Esto de los planes de acción de gobierno abierto que se han dado en el país. En el 2011 estábamos con el gobierno de Humala y el Perú presenta su voluntad de ser parte de esta sociedad de gobierno abierto en la 66 Asamblea de Naciones Unidas y define su primer plan de acción. Su primer plan de acción es el del 2012-2013 y es aprobado bajo esta resolución ministerial 085 y somos parte de la Asociación del Gobierno Abierto a nivel mundial en la reunión del Open Government Partnership que se dio en Brasil. Este primer plan de acción de gobierno abierto definió los principios del gobierno abierto a ser tomados en cuenta por el país. Y estos eran 4. Transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana, tecnología e innovación, e integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Un poco de lo que recogieron un poco del plan de acción, de los modelos, de los principios del Open Government Partnership. Posteriormente, en el 2014, tuvimos un plan de acción 2015-2016. Luego, en el 2017, se aprueba la primera Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales 2017-2021. Luego, nuestro tercer plan de acción se da entre el 2017 y el 2019. Y el cuarto plan de acción se da en el 2020 y 2021. Entonces, ahora estaríamos en el proceso 2022-2023. Se debiera estar el proceso de formulación del quinto plan de acción de gobierno abierto del país. Recuerden que es un ciclo de cada plan de acción que dura 2 años. Entonces, ahora el gobierno debe estar en proceso de formulación de nuestro plan de acción 22-23. Ahí habría que consultar al responsable de hacer este plan de acción. ¿Y quién es el responsable de hacer este plan de acción? Es la Secretaría de Gestión Pública, que forma parte de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Quiénes son los que forman parte de este comité de multiactor? Bueno, está la
la Autoridad Nacional de Transparencia, que es parte del MINJUS, está el Tribunal de Acceso a la Información Pública, también del MINJUS, la Secretaría de Gobierno Digital, hoy que se llama Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y la Secretaría de Integridad Pública. Estos son los actores que son responsables de la Secretaría de promover un plan de acción de gobierno abierto. Los temas que se tratan: infraestructura, contratación, educación, salud, ambiente, industrias extractivas, calidad regulatoria, seguridad ciudadana, programas sociales, etc. Ahora, este plan de acción, aquí si logran ver debajo del 2012, 14 y 17, se da a través de un proceso de co-creación y un foro multiactor, con estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas. Entonces, este es el modelo, este es nuestro desarrollo de cómo se ha dado el gobierno abierto en el Perú a través de los planes de acción de gobierno abierto, ¿sí? Ya, entonces tenemos el plan de acción de gobierno abierto y ahora por otro lado tenemos los datos abiertos, y para los datos abiertos hay principios de datos abiertos que son recogidos en la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, que es lo que vamos a ver ahora. Los principios son, antes de ello vamos a revisar el plan de acción de gobierno abierto, que es lo que considera hoy en día, qué es lo que está aprobado en este último plan de acción de gobierno abierto. Primero, los temas de infraestructura. Se tiene, por ejemplo, promover el control social y seguimiento de la ejecución de obras. En materia de contrataciones, implementar un portal de datos abiertos de la OCDE. En salud, incorporar los observatorios de medicamentos, ¿no? Y acá tenemos más acciones que desde los distintos sectores responsables que se han aprobado. En educación, fortalecimiento del Identicole. En ambiente e industrias extractivas, la plataforma virtual de acceso a la información sobre conflictos sociales. En programas sociales, la mejora y atención a la ciudadanía a través de implementación progresiva de sistemas integrados de empoderamiento electrónico. Entonces, hay distintas materias y responsables y compromisos que recoge este plan de acción: seguridad ciudadana, justicia, calidad regulatoria, que lo pueden ver, y está parte de los documentos que están en la presentación, que les van a compartir a través de NAP también. Y esta es la estrategia de datos abiertos gubernamentales, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se recogen en esta estrategia? La apertura y reutilización de datos, fortalecer la gobernanza y la confianza, fomentar la participación ciudadana y la colaboración ciudadana, fomentar datos abiertos e innovación, promover alianza público-privada y desarrollar un ecosistema de datos abiertos. Y estos ecosistemas de datos abiertos se da a través de algunos principios que quieren cumplir los datos. Algo lo presentamos al inicio. Y estos son que los datos deben ser abiertos por defecto. Y estos datos, ahorita vamos a entrar a la plataforma y explicarles a qué se refiere. Que deben ser oportunos y comprensibles. Deben ser accesibles y utilizables. Deben ser comparables e interoperables. Y deben generar una mejor gobernanza y participación ciudadana en el entorno de los datos abiertos para la innovación final. Entonces, todo esto nos lleva a entender también el modelo para abrir datos dentro de la entidad pública. Entonces, acá hay un modelo de procesos en los cuales, por un lado, tienes las entidades, organizaciones que promueven datos, y finalmente la demanda, que es lo que los ciudadanos requieren. Dentro de este proceso hay tres niveles: un nivel de soporte, un nivel operativo y un nivel estratégico. A nivel de soporte tiene que ver la infraestructura tecnológica que cuenta la entidad, el ecosistema de datos abiertos que ha generado la entidad, una gestión de cambio cultural dentro de la entidad para que se aperturen los datos. A nivel operativo, todo el ciclo de los datos, tenemos la recopilación de los datos, el tratamiento de los datos, la publicación de los datos, el mantenimiento de los datos y la reutilización de los datos. Y a nivel estratégico, una gestión estratégica, la comunicación y un sistema de monitoreo y evaluación, de entender la importancia de abrir los datos, de promover la apertura de datos, de trabajar con la ciudadanía para que usen los datos. Finalmente, no basta con que tengas datos abiertos o procesos abiertos. Tiene que haber una decisión interna de abrir los datos dentro de la propia organización. Identificar los datos que la organización produce, mejorar el tratamiento de los datos que esa organización produce, y finalmente abrir los datos. O sea, el portal de datos abiertos es un medio, pero lo más importante es cómo trabajan los datos dentro de nuestra organización. ¿Qué conocimiento de los datos tenemos desde nuestra organización? ¿Cuáles son los datos publicables y cuáles no?
todo ese trabajo es lo más importante, el trabajo interno que se pueda ver del tratamiento de los datos antes de abrir o tener un portal de datos abiertos, ¿sí? Y finalmente poder responder a la demanda de los ciudadanos. Entonces tenemos un modelo de datos abiertos, tenemos unos principios de datos abiertos, tenemos una estrategia de datos abiertos, ¿no? Por un lado, hemos visto todo esto de los datos abiertos y los procesos abiertos. ¿Cómo se da todo? Esta presentación que hace el Ministerio de Salud es una visualización de datos. Es a lo que quisiéramos llegar nosotros como una organización, ¿sí? Luego tenemos otros ejemplos como el Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, GeoPerú. Y a través de GeoPerú, por ejemplo, podemos entrar a Lima, ver el reporte de Lima, información sobre Lima, ¿no? Datos generales sobre empleos, población económicamente activa, identidad, todos los datos que se puedan tener sobre Lima. Y podríamos ver cualquier otra región también, ¿no? Loreto, ver reporte de Loreto, y acá también las variables geográficas, socioeconómicas y socioeconómicas a nivel departamental. Toda esta información ya está pública, ¿no? Entonces, nosotros podríamos esto trasladarlo a nuestro repositorio de nuestra entidad, por ejemplo, si pudiéramos trabajar data más específica. Este es el portal de transparencia que ya le hemos mostrado como un espacio de acción. Y esto es, por ejemplo, los datos abiertos de la OCE, ¿no? De contrataciones, ¿no? Aquí tiene el plan anual de contrataciones, listado de ofertantes, tiene proveedores y consorcios. Si nosotros accedemos, vamos a ver que está información 2018, 19, 20, 21. Ahora, eso está en formato de Excel, si se dan cuenta, ¿no? Todo es en Excel, ¿sí? Ese es un primer proceso de abrir datos. Pero cuando nosotros vamos a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, vamos a ver que los datos no solo están en Excel, sino están en PDF. Acá, si entramos acá, por ejemplo, vamos a ver lo que significa estos datos. Por ejemplo, datos afiliados del Seguro Integral de Salud, estado activo, dice. Aquí explica a qué se refiere estos datos que están abriendo. Y acá vamos a ver que están en Excel y también en otros formatos. Y hay un diccionario también de datos. Entonces, lo que nos ofrece OCE está bien, pero se debe tener estas algunas características que son parte de un portal de datos abiertos. Un diccionario de datos, los datos de afiliados. Entonces acá podemos previsualizar algunos datos en Excel, ¿no? Pero pues, no solo debe ser puesto en Excel, sino en un formato más amigable que pueda ser trabajado por cualquier base de datos. Luego tenemos el datos abiertos de la Municipalidad de Miraflores, que lo vamos a ver ahorita también. Pero es más o menos esto, abrir los datos y nosotros podemos, así como OCE, tener su propio portal de datos abiertos, o podemos tener la opción también de usar el portal de datos del Estado a través de la plataforma de datos abiertos, ¿no? Porque acá esta plataforma sirve para que todas las entidades puedan subir sus datos abiertos. Tenemos datasets, que es el conjunto de datos. Tenemos 2056 datos que son producidos por distintas entidades públicas, el Ministerio de Agricultura, la OCE, Ministerio de Salud, etcétera. Tenemos distintos temas que son categorías de los datos: COVID-19, salud, educación, medio ambiente. Entonces, esa es nuestra plataforma nacional de datos. Volviendo a la presentación, que es a nivel regional y local. ¿Cómo hacemos entonces para tener todo esto? Primero, lo ideal es partir por nuestro plan de acción de gobierno abierto local, y para ello la característica es reconocer el liderazgo, ¿no? Y para ello la voluntad y el compromiso político de la entidad y sus representantes para el desarrollo de un plan de acción. Luego, un diagnóstico de la entidad y levantar la información que se produce sobre el contexto y los esfuerzos previos del gobierno local. Luego, encuentros ciudadanos. Ahí estamos hablando ya de procesos abiertos. Conocer, co-crear, dice, propuestas de compromisos con la comunidad. Ahí se establecen los compromisos. ¿Se acuerdan que es un ciclo de este plan de acción? Ya. Luego, la selección de propuestas. Se seleccionan las propuestas para elaborar un primer borrador de plan de acción a nivel local.
Luego del borrador de compromisos, se crea un documento de desarrollo y compromisos de acuerdo a los lineamientos de formulación. Es decir, ya un borrador preliminar de cuáles son los compromisos que vamos a tener como gobierno local en materia de gobierno abierto. Luego se hace una consulta pública para recibir una retroalimentación de las propuestas de compromisos establecidos. Y luego se da una rendición de cuentas hacia la comunidad sobre el proceso de decisión del plan de acción y se da inicio a una siguiente etapa que sería el seguimiento, luego después del seguimiento la evaluación, en la implementación de los compromisos y luego pasamos a un nuevo proceso de formulación de un plan de acción de gobierno abierto. ¿Sí? Este plan de acción de gobierno abierto es lo que sería el plan de acción de gobierno abierto a nivel nacional, que puede ser a nivel local. Y luego, si hay un portal nacional de datos abiertos o plataforma nacional de datos abiertos, podemos tener una plataforma local sobre gobierno abierto o de datos abiertos, como lo tiene la Municipalidad de Lima, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá están las etapas para sus datos abiertos. Se preparó la sensibilización, capacitación y conformación de un equipo de trabajo. Luego, la Municipalidad de Miraflores lo que hizo es la construcción del portal de datos abiertos en su versión beta. Luego, la identificación de aliados potenciales, la construcción de un catálogo de datos abiertos, es decir, cuáles son nuestros datasets, nuestros datos que van a ser liberados. La institucionalización de la práctica, es decir, que se empiece a promover el uso de datos dentro de la entidad y fuera de la entidad. La construcción de un ecosistema de datos abiertos, es decir, distintos actores que forman parte de esta apertura de datos. Y la ampliación de un catálogo de datos y mejora del portal, una mejora continua de los datos que yo voy publicando. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, los datos que están abiertos de la municipalidad, es el presupuesto institucional, los proyectos de inversión, los ingresos recaudados, la base de datos de contribuyentes, la efectividad de recaudación por concepto de arbitraje de arbitrios municipales, autorización de licencias de funcionamiento, resoluciones de sanción impuestas, obras ejecutadas, órdenes de servicio y procesos de selección, por ejemplo. Toda esta información lo que hace es aperturar el gobierno local hacia la ciudadanía, lo que hace es generar una mayor participación de los ciudadanos y finalmente un gobierno local efectivo, eficiente, que llega a los ciudadanos, que se abre a los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poco la plataforma de Miraflores, esta es, y acá es toda la información que ha puesto, ¿no? En materia de cultura, abres materia de cultura y acá nos enlaza a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y la información que ha puesto la municipalidad. Entonces le decía que hay dos modelos. Un modelo que tú tienes una capa dentro de la municipalidad y luego te manda a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, o puedes hacer como OCE, que ha desarrollado su propia plataforma, ¿sí? Los dos son válidos. Preferible este de acá, porque aquí el mantenimiento o la coordinación se hace con la propia Secretaría de Gestión de Gobierno Digital o Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y ellos te pueden asesorar en identificar tus datos, en trabajar los datos, y además tienen el presupuesto, la capacitación que nos pueden dar en los gobiernos locales, ¿no? Luego tenemos, este es otro modelo del primero, del datos abiertos del MEF, ¿no? Acá, por ejemplo, están los temas de economía, ¿no? Contabilidad, endeudamiento público. Son también información que maneja el MEF, ¿no? Y lo publica. Y también los enlaza con la plataforma. Lo que hemos podido ver, o sea, tenemos estas dos ideas, o sea, nos quedamos con estas ideas. Es importante la apertura de datos. Es importante abrir el Estado hacia los ciudadanos regidos por el principio de transparencia. Hay principios establecidos a nivel global y hay principios a nivel nacional sobre qué es un gobierno abierto. A nivel nacional es importante considerar los planes de acción de gobierno abierto. A nivel local se pueden desarrollar planes de acción de gobierno abierto. Tenemos esto de los datos abiertos por un lado y tenemos los procesos abiertos por otro lado. Y esto engloba estos procesos de co-creación, presupuestos abiertos, contratación abierta, ¿no? Y hay prácticas que ya se dan, ¿no? Prácticas como el portal, Plataforma Nacional de Datos Abiertos, como lo que hace Miraflores o San Isidro, o a nivel local también hay experiencias sobre datos abiertos. Y con esto terminamos. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.